Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. La ciudad modelo es un proyecto en el cual el Estado no tendrá que intervenir recursos económicos. Se pretende concesionar a países desarrollados unos 1000 kilómetros de territorio en donde fundar área de espacio autónomo territorial y con fronteras flexibles, leyes económicas, laborales, migratorias y de seguridad especiales, que alcance en corto tiempo un desarrollo tecnológico e industrial, en donde se puedan instalar grandes empresas como sucedió en las ciudades de Shenzhen, Hong Kong y 16 ciudades más de la República Popular de China. Esta iniciativa apareció el 5 de enero, en el cual el economista estadounidense Paul Romer llegó ese día a Honduras para hacer una presentación oficial ante el gobierno para construir una ciudad modelo, es decir, una réplica de la que Hong Kong significa para China, con lo que se espera atraer la inversión y el dinamismo económico del país. Posteriormente, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, manifestó su optimismo al calificar de oportunidad inigualable la propuesta formulada por el economista y catedrático de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Ahora, eso fue el 5, ya apenas hoy jueves ya fue aprobado en el Congreso con una dispensa de debate, solo con 2 debates se aprobó esta iniciativa de ley. Pero miremos una nota en la cual pues documentamos el momento en que Porfirio Lobo Sosa prácticamente le dio el respaldazo final para que el Congreso decidiera el día de ayer esta iniciativa se aprobara casi de forma unánime. ¿Qué fue lo que nos expresó hace algunos días el presidente Porfirio Lobo sobre este proyecto? El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, habló ante los medios de comunicación sobre las supuestas bondades del proyecto propuesto días atrás, que es denominado Ciudad Modelo o Charter City. Durante sus declaraciones, el mandatario pidió a la población y a los diferentes sectores opuestos a esa propuesta le den un espacio de confianza y solicitó la serenidad de sus análisis. ¿Qué problema puede haber? Si no tengo nada, y puede ser un espacio donde me van a construir edificios, fábricas y todo, y que las van a hacer aquí en nuestro territorio, y donde nadie se va a poder hacer una fábrica lomo, que hagan ahí, los que hagan en ese territorio, que es hondureño, nadie se lo va a llevar, ¿cuál es mi problema? ¿Sí? ¿Qué riesgo voy a tener yo de que vengan y vean aquí fábricas, escuelas, universidades, hospitales, y donde la gente pueda vivir si quiere? No es que nadie va a estar ahí para ir forzado, que quiera ir allí. Tras conocidos los detalles del novedoso proyecto, diversos sectores se han manifestado en contra, asegurando que con este modelo Honduras estaría perdiendo la soberanía sobre el territorio nacional, pues en la Charter City se gozará de una legislación y seguridad especial diferente a la que rige el resto del país. Que la soberanía lógicamente es nuestra, es un territorio hondureño. Únicamente que en esa porción de territorio hay reglas especiales que permiten que la inversión fluya sin ninguna restricción y que haya confianza, que haya seguridad jurídica, que no haya tampoco delincuencia, donde la gente pueda vivir con dignidad y que haya acceso a la educación, a la salud, todo eso va acompañado, aparte del norte que generaría en lo que es, por ejemplo, las opciones de empleo para la gente. 33 kilómetros cuadrados. ¿Que circule la empira? Claro que sí, hombre. ¿Que el dólar va a circular? También va a circular. ¿Que el euro va a circular? También va a circular. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y al final pueden decidir qué es lo que más conviene para que fluya todo en ese pequeño espacio. 33 kilómetros. La ciudad modelo fue presentada semanas atrás por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, en compañía del economista estadounidense Paul Romer. Bueno, teníamos esa nota que está disponible en la página web del Heraldo. Eran las expresiones del presidente Lobo. Ayer, como les comentaba, se aprobó. Ahora, siempre siguen algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿quién financiará su creación? ¿Funcionará como un Estado dentro de otro Estado con sus propias leyes? ¿Cuál es el interés que tiene el Congreso en aprobarlas tan rápidamente? ¿Qué rodea la reforma al artículo 329 de la Constitución de la República, que las y los diputados del Congreso y de la Nación aprobarán para dar paso a la construcción de las ciudades modelo?
Pues para conocer la experiencia que hay en otros países, me complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Él es experto en economía. Les hablamos del doctor Carlos Avillón, que es doctor en Relaciones Internacionales, también tiene un doctorado en Historia Económica y un doctorado en Economía Internacional. Muy buenos días, bienvenido al programa, doctor. Gracias. Bueno, como vimos ahora lo que nos mencionaba el presidente Lobo, nos habla de 33 kilómetros en cuadrilla, o sea, aproximadamente 1000 kilómetros que se van a utilizar para esta ciudad modelo, pero cuéntenos un poco los ejemplos que siempre se menciona, el ejemplo, por ejemplo, de Singapur. ¿Qué pasó con Singapur? ¿Es posible llegar a realizar lo mismo que hicieron ellos aquí en nuestro país? Singapur no hizo lo mismo. Ellos, desde lo que es todo el país simplemente, solo que Singapur es bien pequeño, son 700 kilómetros cuadrados. Entonces, daría la impresión, pero esto no es lo mismo. Singapur, cuando se creó, la crearon en 1819 los británicos, se agarraron una isla y ahí no había realmente nada. Hay unos cuantos pescadores, uno que otro pirata, y no había nada. Pues, supuestamente le pertenecía a un sultán de Malasia, pero tienen en esos tiempos el control sobre la tierra que tenían esa gente ahí, sin escrituras, es un desastre, sí. Entonces simplemente llegaron los británicos y dijeron, nosotros aquí somos los más fuertes y nos agarramos este pedazo de tierra, punto. Y el caso de las otras ciudades que mencionan, siempre se cita, el presidente Juan Orlando Hernández se mencionaba la ciudad de Shenzhou en China y otros tipos de ciudades, la de Hong Kong, que precisamente sobre Hong Kong tenemos lo que el propio Paul Romer habla en sus conferencias y fue la presentación que vino a dar acá. Pero el caso de estas ciudades de China, o si no también en Corea del Sur, la ciudad de Jeju, al final tienen este tipo de ciudades en el cual pues tienen algunas ciertas libertades comparadas a las otras, flexibilidad por ejemplo en dependencia de sus leyes, en los impuestos, bueno, toda la administración que los hace al parecer un incentivo para la inversión, pero en nuestro país, aunque no se ha especificado todavía el lugar, se habla por ejemplo de la bahía de Trujillo. ¿Cuál lugar sería el más idóneo para este país? Y como le reitero, ¿podrá ser posible esos ejemplos, por ejemplo, Shenzhou y Jeju y todos esos? Mire, ahí en China en 1979 estableció 4 zonas económicas exclusivas en la provincia de Guangdong, que es la que queda, y Fujian, que quedan ahí aledañas a Hong Kong. Sí. Entonces ellos lo que querían era traer a los inversionistas de Hong Kong, sobre todo. Entonces la más grande es Shenzhen. Xiamen es otra, la más grande, es la que más ha atraído, por ejemplo, inversión de Taiwán. Pero eso no es un charter city, eso no está sustraído de la legislación en China. Ahí lo que tienen es un burócrata chino, pues. Solo que pusieron una persona altamente competente. O sea, no siguieron con el nepotismo históricamente en cómo han manejado las cosas, como por ejemplo se maneja aquí la portuaria y cosas así, se las dan al fulano que más pagó en la campaña por esa región, etcétera. Así, el oportunismo, la arbitrariedad tradicional de Honduras, no la vimos ahí. Pero de ahí Hong Kong tampoco operó como ellos están hablando. Hong Kong no fue que el gobierno chino le dio una concesión a los británicos. Los británicos llegaron ahí con cañón y fusil en 1842 y se la arrebataron, punto. Ahora es nuestra, les guste o no les guste. Y no les gustó y por eso mataron a un montón de soldados chinos. Y lo interesante de Hong Kong es ver cómo se implementa desde 1842 lo mismo que estamos hablando aquí. Empezó a circular una nueva moneda, empezó a circular un nuevo idioma, el inglés, estaba bajo administración colonial británica y las tasas de crecimiento fueron desastrosas. O sea, Honduras es pobre porque la tasa de crecimiento siempre ha sido lenta. O sea, por decir una cosa, los mejores 60 años de Honduras han sido los últimos 60 años y la tasa de crecimiento ha sido como de 3% anual. 3%. China en los últimos 30 años ha crecido a 10%. Entonces, se necesita un mínimo de un 8% para un país como este. Entonces viene Hong Kong los primeros 106 años de su existencia con ese formato que les está retando Paul Romer y creció a 2% anual. 2% anual. Fue hasta 1948 que Hong Kong comenzó a crecer a una velocidad sumamente rápida. Más antes de eso no había crecido rápidamente. Entonces no hay lo que se dice en ciencia de correlación, no hay ninguna garantía que eso vaya a generar. Y mire, por ejemplo, los últimos 10 años de Hong Kong, ahorita recientemente,
2009, la tasa de crecimiento menos de 4% anual, que 4% pues mejor que el 3% que ha estado teniendo Honduras, digamos, en esta misma última década, pero Honduras no ocupa eso, ocupa 8 mínimo. Y vemos de que llama la atención de que el presidente del Congreso promete de hacer realizable este plan, bueno, que ya está aprobado, ya solo pasaría entonces a poner manos a la obra, como dicen. Él promete que en 4 años se va a desarrollar una ciudad. Sí, yo lo veo un periodo de tiempo demasiado optimista. Pero miremos de propia voz de Paul Romer, que nos habla sobre Hong Kong. ¿Qué fue? Porque él tomó ideas de varios otros lugares para concretar lo que él llama ahora las Charter City. Miremos algunos minutos que habla sobre la situación que pasó en Hong Kong y comentaremos con el doctor Savillón los puntos que nos habla Paul Romer. Empezaron a alcanzar Estados Unidos. Si volvemos al mapa nocturno, podrán tener una idea del proceso que llevó a los dramáticos cambios de reglas de China. El lugar más brillante de China, que se puede ver aquí en el borde, es Hong Kong. Hong Kong era un pequeño pedazo de China que por la mayor parte del siglo XX operó bajo un conjunto de reglas distinto al resto de China continental, reglas que fueron copiadas de las economías de mercado exitosas y administradas por los británicos. En los 50, Hong Kong fue un lugar donde millones de personas de China continental podían ir y comenzar a trabajar en cosas como coser camisas o hacer juguetes, a comenzar un proceso de aumento de ingreso y de aumento de habilidades, que en ese lugar les llevaba a un crecimiento muy rápido. Hong Kong fue también el modelo que los líderes chinos como Deng Xiaoping pudieron copiar cuando decidieron cambiar toda China a una economía de mercado. Pero Deng Xiaoping comprendió instintivamente lo importante que era ofrecerle distintas opciones a la gente. En vez de obligar a todos a cambiarse inmediatamente al modelo de mercado, empezaron creando unas zonas especiales que, de alguna manera, podían hacer lo mismo que el Reino Unido, crear una oportunidad para que la gente que quisiera pudiera ir a trabajar bajo reglas de una economía de mercado. Así crearon 4 zonas económicas especiales alrededor de Hong Kong, donde los chinos pudieran ir y trabajar, y esas ciudades crecieron muy rápidamente. También eran zonas donde empresas extranjeras podían ir y fabricar productos. Una de estas zonas tiene una ciudad llamada Shenzhen. En esta ciudad hay una empresa taiwanesa que hizo los iPhones que algunos de ustedes tienen. Y crearon 4 manos de obra china, de gente que se fue a Shenzhen. Y después de las 4 zonas especiales, otras 14 ciudades costeras se abrieron del mismo modo. Y después del tiempo, el éxito demostrable de estos lugares a los cuales la gente podía elegir ir, a los cuales iba por las ventajas que ofrecían, su éxito demostrable llevó a un consenso para cambiar la economía completa a un modelo de mercado. Entonces el ejemplo chino ilustra varios puntos importantes. Uno es, mantén las opciones de la gente. 2. Opera a la escala apropiada. Puedes cambiar las reglas de un poblado pequeño, pero ese pueblo es muy reducido para obtener el tipo de beneficios que puedes conseguir con millones de personas operando bajo buenas reglas. Por otro lado, un país completo es demasiado grande. Si intentas cambiar las reglas de un país, no le puedes dar la opción a cierta gente de mantenerse en su lugar y permitir que otros se adelanten y prueben estas nuevas reglas. Pero las ciudades te dan la oportunidad de crear nuevos lugares con nuevas reglas donde las personas puedan ir a vivir, y estas sí son lo suficientemente grandes para obtener todos los beneficios que se logran cuando millones trabajamos bajo buenas reglas. Teníamos a Paul Romer hablando un poco sobre Hong Kong. Nos habla del caso de Shenzhen, cómo se desarrolló. Miramos que tampoco no solo es un área aislada, en el caso de Hong Kong fueron varias zonas, y aparte que tomar en cuenta también la población inmensa que tiene China, que eso se traduce en mano de obra. ¿Podrá ser aplicable aquí en nuestro país ese modelo que tiene solo para una sola ciudad? Mire, lo que el caso de Hong Kong, toda la historia, porque él agarra la mejor parte de Hong Kong. Como le digo, la historia de Hong Kong bajo gobierno británico, o sea, bajo esas diferentes reglas que, estamos de acuerdo, llegan los británicos y China era una corrupción total, había un gobierno monárquico, era un desastre total, y ese pedacito lo sustrajeron y comenzó a ser administrado de una manera más eficiente y le comenzó a ir mejor. Porque antes tenían 0 crecimiento económico y después pasaron a 1, y después pasaron a 2 y después a 3, pero aún así eso es demasiado lento.
Mire, Honduras ha hecho grandes progresos en los últimos 60 años, creciendo 3% anual. De aquí a 100 años Honduras va a tener, a esa velocidad, de aquí a 100 años Honduras va a tener el nivel de vida que tienen los Estados Unidos actualmente. Pero ¿quién se quiere esperar? Ni usted que está joven va a poder aguantar 100 años, ¿me entiende? Usted quiere la buena vida ya. Y para eso necesitan tasas de crecimiento mucho más rápido. ¿Y es posible? Claro, países enteros, países gigantes como China, y lo han obtenido ya 30 años. Hay otros que han crecido a 20, 30% anual, de manera sostenida. Y por lo menos está extrayendo las conclusiones equivocadas, porque uno cuando hace un análisis científico no agarra un pedacito de lo que uno supuestamente está en él, sino que agarra toda la totalidad para ver si la tesis coincide en todos los puntos. Y no coincide, la mayoría de la historia de Hong Kong, bajo gobierno británico, no coincide, no hay rápido crecimiento económico bajo ese mismo formato de poner una moneda diferente, una administración extranjera, un idioma diferente, etcétera, libertades plenas. Había libertad, por ejemplo, libertad de libre comercio desde el comienzo hubieron libertades de libre comercio, que era una cosa que no pasaba en el resto de China, había que pagar un montón de impuestos de aduanes, quedaba atascada la mercadería, aquí en Honduras también tenemos problemas de eso. Toda esa libertad de entrar y salir de la mercadería, por supuesto que le facilite las cosas a los empresarios, pero en Hong Kong empezó desde 1842 y no produjo resultados. Y en este momento sigue, y en este momento los resultados son mediocres, ¿entiendes? 4% lleva ya los últimos 20 años ha estado creciendo a 4% anual, que no es espectacular. No es nada espectacular. Solo es un poquitito mejor que Honduras. ¿Y quién dice que los próximos 10 años no va a caer a 3, al nivel que ya está Honduras? Pero lo que miramos de ahí es muy interesante, el concepto de charter. El concepto de charter nace de la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nacieron como ciudades charter. Mire, la primera ciudad que se fundó en los Estados Unidos fue en 1607, en Jamestown, Virginia. Y fue un charter que la corona británica le dio a una empresa privada, a la empresa de Virginia en Inglaterra, porque mucha gente le estaba diciendo, miren, deberíamos de imponer colonias ahí, y los británicos, ahí están, los españoles y los portugueses están agarrando todo el continente, ¿no? Los británicos dijeron, el gobierno de la corona, ahorita no tenemos tiempo, estamos más interesados en India, ahí en el sur del Asia, y no nos interesan, pero si ustedes tienen interés, miren, les doy un charter, les doy una concesión para que una empresa privada vaya, funde una colonia, y ahí ustedes me pagan un impuesto. Entonces, ustedes lo administran como les ronque la gana. Ese es el concepto, porque por lo menos es un gringo, un estadounidense, y él tiene la historia de su país como modelo. Entonces vinieron y pusieron, esa fue en 1607, la primera, digamos, de ahí la compañía de Massachusetts le dio otro charter y fundó Boston en 1629. Hay otra ciudad todavía que está en existencia, Newport, esa se la dieron el charter en 1639. Entonces, mire, todas esas colonias que fundaron como charter, fracasaron, o sea, colapsaron, se estaban muriendo de hambre, no tenían de frío, no tenían que comer, un desastre, no funcionaron. Y como fracasaron, como colapsaron, después el gobierno británico las agarró y las incorporó como colonias propias. El gobierno británico en ese momento no tenía interés en lo que después pasó a ser las famosas 13 colonias de los Estados Unidos, que fueron las que proclamaron la independencia en 1776, en el noreste de los Estados Unidos. Y ese fenómeno, más bien la historia de los Estados Unidos en los Estados Unidos, nos muestra que el concepto de charter es un fracaso. Sí. Y bueno, vemos entonces, son falsas expectativas decir de que en el corto plazo, hablamos de 4 a 10 años, podrá haber una ciudad desarrollada como la promete o se prometió ahorita, y eso llevó a que el Congreso pues hiciera casi de forma unánime una aprobación. Vemos Hong Kong desde los años 50, bueno, ya lleva casi un siglo y tiene un crecimiento, como nos menciona, similar al de nuestro país. Entonces, las expectativas a corto plazo podemos olvidarlas con esta Charter City. Mire, hay un proverbio árabe que dice que lo único seguro del futuro es que no podemos estar seguros de lo que va a pasar. Sí. Yo no puedo predecir al 100%. Lo que hace un científico es agarrar los datos de la historia, lo que ya está, y no se pone a especular, pero como estos políticos hondureños no saben nada, ya improvisar, su objetivo fundamental es predar el erario público, dilapidar el tesoro nacional, entonces ellos especulan todo el tiempo, agarran ideas a lo loco, viene alguien, les dice, mira, hagamos esto, y ya, sí, ya existen, y lo hacen, y lo primero que piensan es cuánto le voy a sacar. Entonces... Sí, bueno, el caso de Paul Romer, él vino el 5 de enero, estamos hablando que en 13 días... Ya el Congreso aprobó, incluyendo reformas constitucionales para la idea de Paul Romer,
que no ha sido suficientemente analizada en un periodo corto de tiempo, y hemos visto esos ejemplos que no sabemos todavía si puede ser aplicado en este momento en que Porfirio Lobo Sosa prácticamente le dio el respaldazo final para que el Congreso decidiera el día de ayer esta iniciativa se aprobara casi de forma unánime. ¿Qué fue lo que nos expresó hace algunos días el presidente Porfirio Lobo sobre este proyecto? El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, habló ante los medios de comunicación sobre las supuestas bondades del proyecto propuesto días atrás, que es denominado Ciudad Modelo o Charter City. Durante sus declaraciones, el mandatario pidió a la población y a los diferentes sectores opuestos a esa propuesta le den un espacio de confianza y solicitó la serenidad de sus análisis. ¿Qué problema puede haber? Si no tengo nada, y puede ser un espacio donde me van a construir edificios, fábricas y todo, y que las van a hacer aquí en nuestro territorio, y donde nadie se va a poder hacer una fábrica lomo, quedan allí. Los que hagan en ese territorio, que es hondureño, nadie se lo va a llevar. Industrial, en donde se puedan instalar grandes empresas como sucedió en las ciudades de Shenzhen, Hong Kong y 16 ciudades más de la República Popular de China. Esta iniciativa apareció el 5 de enero, en el cual el economista estadounidense Paul Romer llegó ese día a Honduras para hacer una presentación oficial ante el gobierno para construir una ciudad modelo, es decir, una réplica de la que Hong Kong significa para China, con lo que se espera atraer la inversión y el dinamismo económico del país. Posteriormente, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, manifestó su optimismo al calificar de oportunidad inigualable la propuesta formulada por el economista y catedrático de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Ahora, eso fue el 5, ya apenas hoy jueves ya fue aprobado en el Congreso con una dispensa de debate, solo con 2 debates se aprobó esta iniciativa de ley. Pero miremos una nota en la cual pues documentamos el... Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. La Ciudad Modelo es un proyecto en el cual el Estado no tendrá que intervenir recursos económicos. Se pretende concesionar a países desarrollados unos 1000 kilómetros de territorio en donde fundar área de espacio autónomo territorial y con fronteras flexibles, leyes económicas, laborales, migratorias y de seguridad especiales que alcance en corto tiempo un desarrollo tecnológico